Si uno mira el organigrama de cualquier empresa, parece un mapa claro, ¿no? Ordenado, cajas, líneas, jerarquías, pero bueno, todos sabemos que en la práctica las organizaciones no funcionan así. El trabajo real sucede en una red que es casi invisible de relaciones. Está esa persona de finanzas que siempre tiene la respuesta, aunque no sea tu jefa. O el colega al que todos buscan para saber cómo se hacen las cosas aquí, sin importar lo que diga el manual. Esas conexiones son como el verdadero sistema circulatorio de una compañía. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un conjunto de fuentes muy interesantes, desde informes de consultoría hasta, bueno, presentaciones tecnológicas y un seminario web con expertos. Todas nos dan una especie de lente de rayos X para ver esa red que está oculta. Es una metodología que está cambiando cómo los líderes entienden sus propias organizaciones. Nuestra misión en esta conversación es descifrar qué es el análisis de redes organizacionales o, por sus siglas en inglés, ONA. Vamos a explorar por qué está ganando tanta relevancia justo ahora y lo más importante, qué nos revela sobre el poder, la influencia, la colaboración, todo eso que no aparece en ningún documento oficial. Básicamente, vamos a buscar el mapa secreto del tesoro organizacional. Totalmente. Y me encanta esa idea del mapa secreto. El análisis de redes organizacionales es precisamente eso. Un método para visualizar y analizar todo ese tejido de relaciones, formales e informales, que le dan vida a una empresa. Hay una analogía en las fuentes que me parece brillante. Si el organigrama es una radiografía que te muestra los huesos, la estructura, ON es como una resonancia magnética funcional del cerebro. No solo ves la estructura, ves la actividad, el flujo de ideas, la comunicación, ves el sistema nervioso en pleno funcionamiento. Esa analogía de la resonancia es perfecta, porque sugiere que vemos algo vivo, dinámico, no una estructura de piedra. Y mi pregunta es, ¿qué tan rápido puede cambiar este mapa cerebral de una empresa? Pero, a ver, antes de eso, ¿cómo se obtiene esa imagen? ¿De dónde salen los datos para crear un mapa tan detallado? Pues, fundamentalmente, hay dos caminos. El primero se conoce como ONA activo. Es el más directo. Se basa en encuestas. Se le pregunta a los empleados, de forma confidencial, claro, ¿a quién acudes para obtener información clave? ¿Quién te da energía? ¿A quién buscas para un consejo? Es un mapeo, digamos, consciente de las interacciones que la gente valora. El segundo camino es el ONA pasivo. Este es tecnológicamente más avanzado. Analiza metadatos agregados de las herramientas que usamos todos los días. Office 365, Slack, Teams, Gmail. Y aquí fíjate que las fuentes son muy enfáticas en un punto crucial: la privacidad. No se analiza el contenido de los correos, se analiza el patrón. ¿Quién se comunica con quién, con qué frecuencia? Y siempre de forma agregada, anónima, en grupos de 5 o más personas, para que sea imposible identificar a alguien en particular. Se busca el patrón del bosque, no el del árbol. A ver, me detengo un momento ahí. Me pregunto si no hay una tensión entre esos dos métodos. El ONA activo suena más personal, te dice el porqué de la conexión, pero bueno, depende de que la gente responda y sea honesta. Y el pasivo parece más objetivo, datos duros, pero no se corre el riesgo de malinterpretar. Por ejemplo, que yo le mande muchos correos a alguien no significa que confíe en esa persona. Podría ser mi jefe y es una obligación. Es una observación excelente, y de hecho, las mejores prácticas que describen las fuentes combinan ambos enfoques. Tienes toda la razón. El ONA pasivo te da el qué, o sea, el mapa de las autopistas de la comunicación. Y el ONA activo te da el por qué. Te dice si por esas autopistas viaja la confianza, la innovación o simplemente reportes de rutina. La combinación de los dos te da la visión más rica. Entendido. Es como cruzar el mapa de carreteras con un mapa de calor emocional. Y cuando se genera este mapa, ¿qué es lo que se empieza a ver? Me imagino que algunas personas brillan más que otras. Exacto. Empiezan a emerger arquetipos muy claros, roles que la gente juega en la red sin importar su cargo oficial. Primero, están los nodos centrales. Son personas superconectadas, los hubs de la red. Parece que conocen a todo el mundo. Y son conductos increíblemente eficientes para esparcir información o impulsar una idea muy rápido. Luego, algo más sutil pero igual de importante, los agentes de conocimiento o knowledge brokers.
Su poder es que son el puente entre grupos que de otro modo estarían, pues, aislados. Unen, por ejemplo, marketing con ingeniería. Sin ellos, las ideas se estancan. Es la persona que traduce entre dos mundos que hablan idiomas distintos. Precisamente. Y finalmente, está el arquetipo que es como una señal de alerta. Los periféricos. Son personas en los bordes de la red, con muy pocas conexiones. Y esto es un riesgo enorme. Uno de los estudios que analizamos es clarísimo. Un empleado periférico, que podría ser alguien con un talento increíble pero mal integrado, tiene un 21% más de probabilidades de irse de la empresa. Un 21% es un número altísimo. Y el hecho de que un empleado talentoso pueda irse solo por no sentirse conectado es una idea muy potente. Me hace pensar que las estructuras tradicionales de gestión ya no son suficientes. Es por eso que ONA está ganando tanta fuerza justo ahora. Porque las empresas sienten que no son lo suficientemente ágiles o que se les va el talento. Diste en el clavo. Las fuentes describen una tensión fundamental en el mundo del trabajo actual. Por un lado tenemos la jerarquía tradicional. Es predecible, clara, eficiente para ciertas cosas como finanzas, legal. Su objetivo es la estabilidad. Pero por otro lado, el mercado te exige velocidad, adaptabilidad e innovación. Y para eso necesitas redes de equipos. A veces los llaman swarms o enjambres. Son equipos que se forman, resuelven algo y se disuelven. Cruciales para áreas en contacto con el exterior. Ventas, desarrollo de producto. Es como si las empresas necesitaran dos sistemas operativos funcionando al mismo tiempo. Uno para la estabilidad y otro para la agilidad. Y me imagino que el desafío para cualquier líder es cómo gestionar ambos sin que choquen, ¿no? Exactamente. Y ONA es la herramienta de diagnóstico que te permite ver cómo conviven esos dos sistemas. Hay otra analogía fantástica en las fuentes. Imagina el campus de una universidad. El organigrama son las aceras de cemento que diseñó el arquitecto, las rutas formales. Pero ONA te muestra los caminos en el césped, esos senderos que la gente crea porque son atajos más rápidos. ONA te revela dónde la estructura formal ayuda y dónde es un obstáculo que la gente ya está sorteando por su cuenta. Me encanta esa imagen de los caminos en el césped. Y si seguimos con esa idea, en esos caminos informales es donde encontramos a los verdaderos protagonistas de esta historia, los líderes naturales o líderes informales. Parecen ser el gran descubrimiento de este mapa oculto. Son, sin duda, el hallazgo más impactante. Y con las mayores implicaciones estratégicas. Las fuentes nos dan datos que son francamente asombrosos. En un caso de estudio, analizaron una red y encontraron que los gerentes, los líderes formales, eran el 3.7% de los empleados. Un grupo pequeño, lo esperado. Sí, pero escucha esto. Ese 3.7% de líderes formales solo concentraba el 5.8% del total de las conexiones de influencia en toda la red. Espera un momento. ¿Estamos diciendo que la gente a la que le pagan para liderar, para comunicar, tiene menos de un 6% de las conexiones clave? Eso es, una desconexión brutal entre la estructura formal y la realidad. Es una desconexión total. Y ahora viene la contraparte. En esa misma organización identificaron a los líderes naturales o informales. Eran el 7.7% de los empleados, el doble que los gerentes. Pero este grupo concentraba un increíble 53% de todas las conexiones de la red. Y por si fuera poco, uno de los seminarios que revisamos cita una estadística aún más poderosa. Un grupo bien seleccionado de apenas el 3% de los empleados, si son los líderes informales correctos, puede influir en hasta el 85% del resto de la organización. Eso es increíble. Cambia por completo las reglas del juego. Significa que un CEO podría estar comunicando su nueva estrategia perfectamente a sus reportes directos y aún así fracasar. Porque hay un grupo del 3% que ni siquiera tienen el radar y que es el que de verdad mueve la aguja del compromiso en el día a día. Ignorar a estas personas ya no es un descuido, es un error estratégico garrafal. Totalmente. Y esto nos lleva directo a cómo se aplica en la práctica. Pensemos en un CEO. Sus grandes preocupaciones son la estrategia y la ejecución, ¿cierto? Para la gestión del cambio, por ejemplo, al implementar un nuevo sistema ERP que nadie quiere usar. ONA identifica a esos influenciadores del 3% para convertirlos en los primeros en adoptarlo. Según los datos, esto puede mejorar la adopción en toda la empresa hasta en un 70%. Y en el caso de las fusiones y adquisiciones, que suelen ser un campo minado de choques culturales, ¿cómo ayuda ahí? Es un caso de uso clásico.
En lugar de esperar a que los choques culturales ocurran, puedes hacer un NA en ambas compañías antes de la integración. El mapa te muestra quiénes son los puentes naturales, los líderes culturales de cada lado. Al juntar a esas personas desde el día 1, creas lazos de confianza que aceleran todo. Las fuentes hablan de reducir costos de integración hasta en un 25%. Son cifras enormes. Y si bajamos del CEO al director de recursos humanos, al CHRO, que está pensando en talento, cultura, ¿qué le ofrece esta herramienta? Para un CHRO, ONA es una mina de oro. En desarrollo de liderazgo, revela empleados de alto potencial que son líderes de facto, pero que vuelan por debajo de las evaluaciones tradicionales. Hay un dato clave aquí. 2/3 de los empleados de alto rendimiento no son reconocidos como líderes informales por sus pares. ONA encuentra ese tercio que sí lo es. O sea, gente que ya lidera sin tener el cargo. Exacto. Para el onboarding, en lugar de darle al nuevo empleado un organigrama, le das un mapa de a quién acudir. Conectar a los nuevos con estos líderes informales como mentores puede reducir su tiempo para ser productivos en un 40%. Y en retención de talento, te permite identificar a los periféricos en riesgo para reconectarlos. Y crucialmente, te dice quiénes son esos líderes informales cuya salida sería catastrófica por el efecto contagio. Las aplicaciones son muy claras, pero me gustaría llevarlo a un terreno aún más concreto. Las fuentes mencionan un par de casos de estudio que visualmente son, muy impactantes. Sí, los casos visuales son muy potentes. El primero es el caso de los silos. Se trata de una empresa de unos 250 empleados. El primer mapa de ONA que hicieron parecía que eran dos compañías distintas en el mismo edificio. Por un lado, una bola densa de conexiones que era el área comercial. Por otro, una bola completamente separada que era operaciones. Casi no había puentes. La clásica guerra entre ventas y operaciones, pero visible en un mapa. Y cuando dices que hicieron un trabajo enfocado en conectar a los líderes informales, ¿qué significa eso? ¿Organizaron reuniones? ¿Crearon proyectos? ¿Cómo fue ese proceso de tejer la red? Esa es la pregunta clave. No se trató de forzar amistades. Identificaron a los líderes informales en ambos silos y los juntaron en equipos de proyecto para resolver problemas reales del negocio. Crearon comunidades de práctica, lideradas por ellos. Incluso rediseñaron el espacio de la cafetería. Fueron intervenciones quirúrgicas, no masivas. Años después repitieron el análisis. El mapa era una sola red cohesionada. ¿El resultado? Un 21% de aumento en la productividad y proyectos que se ejecutaban 3 veces más rápido. Pasaron de ser 2 islas a un continente. El cambio en los mapas que muestran las fuentes es drástico. ¿Y el segundo caso? El segundo es el caso del grupo hotelero. El mapa inicial mostraba una corporación que parecía un archipiélago. Cada hotel era una isla, funcionando por su cuenta, con muy poca conexión con la sede. La estrategia de la empresa era que el centro corporativo fuera el eje que compartiera las mejores prácticas, que estandarizara la calidad. ¿Querían dejar de ser un conjunto de feudos para ser un imperio cohesionado? Exactamente. Usaron ONA para identificar a los innovadores y conectores clave en cada isla. Crearon un consejo de innovación con estas personas, dándoles la misión de escalar las mejores prácticas. Y las fuentes muestran la evolución del mapa entre 2018 y 2023. Y se ve claro cómo las islas se van uniendo al centro. El resultado tangible: una mejora de más del 22% en la calidad del servicio y un incremento del 17% en el margen. Entonces, si tratamos de resumir todo esto, parece que las organizaciones tienen esta capa social oculta, una especie de capital social, que es inmensamente poderoso, pero que la dirección, por lo general, ni ve ni gestiona de forma activa. Esa es la gran conclusión. ONA hace visible lo invisible. Y ojo, no se trata de eliminar la jerarquía. El organigrama sigue siendo necesario. Se trata de complementarlo con un entendimiento profundo, basado en datos, de cómo la gente realmente colabora. Permite a los líderes ser arquitectos de su organización de una forma mucho más sofisticada, basándose en la realidad del trabajo, no solo en intuiciones. Y con la llegada de tecnologías como la inteligencia artificial que se mencionaba en el seminario web, me imagino que estos análisis se vuelven aún más accesibles, casi continuos. Ya no es un proyecto de consultoría de 6 meses, sino algo que se puede monitorear casi en tiempo real. Correcto. La tecnología está democratizando esta capacidad. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que creo que vale la pena que quede resonando.
Si se realizara un análisis de redes en nuestro propio lugar de trabajo, ¿quiénes serían los nodos centrales inesperados? ¿Quiénes serían esos puentes silenciosos entre departamentos? Y lo que es más importante, ¿están esas personas clave, los verdaderos centros neurálgicos de la organización, realmente alineadas, informadas y comprometidas con los objetivos estratégicos que la empresa intenta alcanzar? Porque si no lo están, el mapa oficial, el del organigrama, podría estar llevando a la organización en una dirección completamente distinta a la que marca el mapa real.